Veamos ahora entonces las diferencias entre los cristianos y los cristianos católicos. Hoy con ustedes el tema de cristianos, católicos, protestantes. Veamos sus diferencias, pero antes tengamos presente lo que significa cada nombre. El nombre de católico tiene procedencia de la palabra católicos, que significa universal. La palabra protestante tiene su origen en el año 1517 a 1520, donde el católico Martín Lutero se rebela contra algunas doctrinas de la Iglesia Católica, protesta y se separa definitivamente de la Iglesia Católica. De ahí el origen de la palabra protestante. Y cristianos es porque son seguidores de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa con los católicos? Pues te cuento que nosotros, los cristianos católicos, somos precisamente cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y católicos porque creemos que la salvación y la invitación para la salvación es de carácter universal y no particular o para una pequeña población. Entremos entonces a ver las diferencias de unos y otros. El fundador. Para nosotros los cristianos católicos, el fundador es el mismo Jesús, quien elige a Pedro. El obispo de Roma es sucesor de Pedro y es quien dirige los destinos de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica existen una jerarquía eclesial. Esto no opera para los hermanos separados o hermanos cristianos, pues ellos son independientes y autónomos y por consiguiente actúan sin un dirigente. Su fundador también puede variar de acuerdo a la denominación cristiana que sea. Por decir algo, John Smith, Elena White, bueno, y otros, que sería larga la lista de enumerar de acuerdo a las denominaciones diferentes que existen dentro de los cristianos. Segunda diferencia, la revelación. Para nosotros los cristianos católicos, la revelación viene desde la tradición, documentos eclesiales y las sagradas escrituras. Entre otras cosas, la Biblia católica consta de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y su interpretación está organizada y dirigida desde la misma Iglesia, en cabeza del Papa y los doctores de la Iglesia. En cambio, esto no sucede con nuestros hermanos cristianos separados. Para ellos, la única fuente de revelación es la Biblia, que entre otras cosas tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, porque ellos excluyeron de sus Biblias libros como Judith, Tobías, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico. Para nuestros hermanos cristianos separados, la Santísima Virgen María, dependiendo de la denominación, tiene importancia o no. Muchos la rechazan e incluso destruyen las imágenes que nosotros los católicos hacemos. Hago la aclaración, los cristianos católicos no adoramos imágenes, no adoramos a la Virgen, no adoramos a los santos. Nosotros no somos idólatras. La cuestión es que nosotros, esas imágenes nos sirven para recordar a cada instante a ese ser querido que es la Santísima Virgen María y los santos. Otra diferencia es el purgatorio. Para los cristianos católicos, el purgatorio es una realidad, es algo importante porque es el paso transitorio para llegar al cielo. Pues recordemos que nada manchado entra al cielo. Pero, qué curioso, los hermanos separados argumentan que precisamente como nada manchado entra al cielo, el purgatorio no existe. Otro punto importante es el celibato.
Para los cristianos católicos el celibato es importante, no porque sea mandato divino, porque Jesús no habló nada al respecto. De hecho, San Pablo decía que si se querían casar, se casaran, no hubo apóstoles casados. Pero por cuestiones prácticas, la Iglesia Católica ha decidido que dentro de sus sacerdotes el celibato sea vigente para ellos, por cuestiones prácticas para la evangelización. Nuestros hermanos cristianos separados, al contrario, ellos se casan y no hay ningún inconveniente, pues realmente esto no está estipulado ni mandado por el mismo Jesús en las Sagradas Escrituras. Otra diferencia importante, la vida de sacramentos. Los católicos tenemos 7 sacramentos instituidos por el mismo Jesús. Entre otras cosas, te los dejé en el canal con citas bíblicas. En cambio, para nuestros hermanos separados, de acuerdo a la denominación que sea, tienen unos 2 o 3, de acuerdo, como decía anteriormente, a la denominación que sean. Otro punto importante, el sacramento de la reconciliación o confesión. Para nosotros los cristianos católicos es importantísimo este sacramento, ya que con él obtenemos la gracia y perdón de nuestros pecados. Además, fue el mismo Jesús el que escogió este canal para que obtuviéramos esa gracia. Nuestros hermanos separados no aceptan el sacramento de la confesión, pues para ellos el sacerdote es un hombre pecador y por consiguiente no es la persona que debe confesar los pecados, que basta confesarse directamente con el Señor. Para nosotros ese argumento no es válido porque el mismo Jesús escogió a esos hombres que sabemos son pecadores, pues bien dicen las Escrituras que fueron escogidos entre los hombres y los hombres somos pecadores. Pero una vez están administrando la gracia, es Cristo mismo quien perdona al pecador cuando recibe la absolución en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ánimo y a confesarse. Dicen también que solo la fe basta para salvarse. Nosotros, los católicos, sabemos que tenemos que tener fe, pero que adicional a la fe tenemos que tener obras. Pues si no, entonces estaríamos negando parte del Evangelio. Y si somos seguidores de Cristo, ¿cómo vamos a negar las Escrituras? Pues en las Escrituras dice que cuando nos llamen a nuestro juicio, vamos a ser juzgados por las obras de misericordia. Creemos en el cielo, infierno y en el purgatorio. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Creemos en el perdón de los pecados. Bueno, son así muchas las cosas en que creemos los católicos que nuestros hermanos separados no comparten con nosotros. Y hemos dejado para la última diferencia una demasiado importante, pero no por eso está de última, sino porque queríamos recalcar precisamente que es centro y culmen de nuestra fe católica. Ella hace referencia a la Eucaristía y a la presencia real de Cristo en la Eucaristía bajo las especies del pan y del vino, donde se nos da como alimento de vida en su sangre, su cuerpo, su alma y su divinidad. Esto para nosotros los cristianos católicos es demasiado importante. De hecho, es tan difícil para algunos entender y aceptar esta realidad que el mismo Jesús en una ocasión, después de anunciar a la gente que estaba con él esta realidad de que había que comerse el cuerpo de Cristo, les pregunta, porque se fueron muchos, le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes también quieren dejarme? A lo que Pedro
responde: ¿a quién iríamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y aclaro al final que nosotros nos cristificamos cada que comulgamos el cuerpo y sangre de Cristo. Además de eso, recordemos que Él dijo que el que coma de su cuerpo y beba de su sangre, Él lo resucitará en el último día. Así que, si Él lo dijo, eso es verdad y no podemos dudar. Dejemos por el día de hoy este tema como concluido, aunque más ampliamente veremos en detalle cada uno de los puntos tratados anteriormente. Espero les sirva de algo y si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Muchas gracias, soy Gloria Velázquez y hasta la próxima.